Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Bienvenidos a esta jornada sobre energías tradicionales y nuevas energías en el marco de la transición ecológica, en la que contaremos con la disertación del doctor Matías Culfas, a quien agradecemos su presencia esta tarde en la ciudad de Bahía Blanca. Te tocó un día poco ventoso para lo que es la ciudad, tuviste suerte. La presente jornada es organizada por el Instituto de Derecho Energético del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, cuya presidente es la doctora María Paula Martínez, acá presente, como siempre, en la primera fila. El instituto nace el 7 de septiembre del año pasado, es un instituto relativamente nuevo, es un espacio de reflexión, de capacitación, de investigación sobre la energía. La energía, bueno, es esencial para el crecimiento económico, el desarrollo humano, la mejora del bienestar. La energía nos permite disfrutar de un ambiente confortable en nuestros hogares, en el trabajo y en el entorno en general de una ciudad. La disponibilidad de energía tiene un efecto directo sobre la productividad, la educación, la salud, los servicios de comunicación, el abastecimiento de agua potable. El derecho energético forma parte del ordenamiento jurídico, nos permite determinar las reglas de producción, transporte y distribución de la energía de forma eficiente, segura y sostenible.
Como todos sabemos, se avecinan nuevos desafíos en el sector energético y el derecho cumple un rol fundamental, cumple y cumplirá un rol fundamental en ese sentido, por lo que desde este instituto propiciamos la profundización y la especialización por parte de los operadores del derecho y facilitamos el conocimiento, el intercambio en lo que respecta a la legislación, la jurisprudencia en cualquier materia aplicable, ¿sí? Tanto a nivel internacional, nacional, provincial o municipal. Bueno, no quiero demorar más este comienzo. Les agradezco nuevamente la asistencia y bueno, seguramente nos nutriremos de conocimiento, ¿sí? con el doctor aquí presente. Bueno, gracias Luciana, gracias por la introducción, las palabras. Y bueno, y también desde ya darle la bienvenida al doctor Culfas. Este colegio de abogados es uno de los primeros colegios de abogados del país, fundado en el año 1908, y estamos siendo también un poco pioneros en el tema del derecho energético, en tener también uno de los primeros institutos de derecho energético. Así que bueno, para nosotros es un honor tenerlo aquí hoy como disertante y le damos una cálida bienvenida. Y bueno, y voy a pasar a detallar un poco los antecedentes del doctor Culfas como para que estén todos al tanto de la trayectoria del mismo. El doctor Culfas es economista, egresado en la Universidad de Buenos Aires, también es magíster en Economía Política y doctor en Ciencias Sociales. Ha ocupado diversas funciones en el ámbito público, como subsecretario PYME, director del Banco Nación, gerente general del Banco Central, y en la más reciente función que desempeñó fue como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Es autor también el doctor Culfas de numerosos libros, artículos y revistas y editoriales que han sido publicadas a lo largo del país. Así que bueno, él mismo además desarrolla labores de docencia en economía política en la Universidad de San Martín y cuenta con un doctorado en ciencias sociales. Bueno, lo recibimos en esta jornada de energías tradicionales y nuevas energías en el marco de la transición ecológica con sumo agrado, y desde ya vamos a escuchar sus palabras y luego pasaremos a ver las preguntas que tengan que hacer, tanto la audiencia como quienes nos siguen a través de las redes sociales y por vía virtual. Matías, un gusto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que muy contento, gracias por la invitación. Yo vengo a Bahía Blanca una vez por año, así que bueno, esta ocasión un placer. Me gusta, me agrada mucho el interés del mundo del derecho en la cuestión energética, porque parece que estamos viviendo un tiempo muy particular a nivel mundial y tiene obviamente un correlato en la Argentina. Entonces me gustaría en esta charla ir y venir un poquito, ¿no? De lo que ocurre a nivel mundial a las tendencias en Argentina y cómo podemos aprovechar positivamente lo que está ocurriendo a nivel internacional y aprovechar justamente nuestros recursos naturales para el desarrollo. No sé si están viendo la presentación. Bien, perfecto. Básicamente, esta presentación tiene tres partes. Uno es justamente contarles en qué sentido la agenda ambiental llegó para quedarse. La segunda es qué está ocurriendo a nivel mundial con la energía, con la tradicional, la convencional y las nuevas energías, y después entrar a discutir los desafíos de Argentina, en los cuales esta ciudad tiene un papel fundamental. Lo ha tenido históricamente y lo va a seguir teniendo y se va a profundizar, y me gustaría explicar por qué después de esto. Para decirlo de manera muy sintética, digamos, en los últimos 200 años el mundo tuvo un verdadero despegue productivo. Hasta hace 200 años la población crecía muy poquito a nivel mundial, el PBI era muy, muy reducido, y en poco más de 250 años la población mundial se multiplicó por 8. El mundo logró resolver un montón de problemas que antes existían, las hambrunas, las muertes masivas por hambrunas o por pestes. La peste negra se llevó a la mitad de la población europea. Todo esto se fue resolviendo. Es decir, hoy la humanidad tiene muchas más herramientas para enfrentar estos
estos problemas y para ir reduciendo la pobreza, si bien es un punto que ha mostrado fuerte crecimiento de las desigualdades, lo que está claro también que todo esto se hizo a costa del ambiente. Hubo mucho tiempo donde el aumento productivo se hizo sin tener ningún tipo de referencia a las consecuencias ambientales. Y las consecuencias hoy están muy claras, ¿no? Es decir, tenemos el problema del calentamiento global, es decir, la temperatura promedio se ha ido incrementando y eso trae un montón de problemas. Entonces, cada vez que decimos, el año pasado fue la peor sequía de la historia aquí en Argentina, y cuando yo hablo con algunos especialistas me dicen, mirá, guarda porque esto que pasó el año pasado se va a repetir, no fue un fenómeno aislado. Entonces digo, claramente hay un problema serio desde el punto de vista ambiental, y ahora vamos a discutir un poquito cómo se resuelve esto, ¿no? Ahí tenemos las emisiones de carbono que se han producido en el mundo desde la revolución industrial, que vemos que es exponencial el crecimiento, viene de hace rato. Bueno, en el siglo XX se multiplican y después de la Segunda Guerra Mundial hay una avanzada enorme en la industrialización, y esto hace que, vamos a ir viendo, el problema de las emisiones de carbono se haya multiplicado y requiera, sin lugar a dudas, una respuesta. Aquí lo tenemos por país. China es de lejos hoy el país que mayores emisiones genera. Los países más avanzados, ahí pueden ver la línea de Estados Unidos, Alemania, han ido reduciendo las emisiones netas, básicamente porque han trasladado muchas partes industriales a China y otros países de Asia. Si lo vemos en términos de emisiones de carbono por habitante, per cápita, bueno, este mapa mundi lo que van a ver es, cuanto más oscuro está pintado el país, quiere decir que es donde hay más emisiones de carbono por habitante. Y está claro que esto está muy focalizado en los países más avanzados, como Estados Unidos, Canadá, países europeos, Rusia y China. China, Australia son los que recientemente más han generado emisiones de carbono. América Latina, como van a ver, Argentina, tiene un peso mucho menor, obviamente porque tiene un menor nivel de industrialización relativo. Entonces, ¿cuáles son las respuestas, no? Porque esto es una discusión que se viene vertebrando hace rato, una discusión que tiene que ver con respuestas técnicas y hasta uno diría filosóficas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que se siga contaminando el planeta, generando problemas de deforestación? Bueno, dice, bueno, ¿podemos bajar la población, reducir la población mundial? Bueno, difícil, ¿no? Hay una inercia, un estilo de vida que muy difícilmente se pueda reducir. Es cierto que la población mundial, según estudios que se han hecho, va a tender a estabilizarse en torno a 11.000 millones de personas. Digo, cuando empezó la revolución industrial había en todo el mundo 500 millones de personas, hoy hay 8.000 millones, y se va a estabilizar en 11.000 millones, porque cuando está demostrado cuanto más se desarrollan los países, menor es la tasa de natalidad. Entonces, digo, estamos hablando de un planeta que todavía le faltaría incorporar 3.000 millones adicionales de personas. Entonces, esto parece inviable. Lo segundo, que es algo que se ha escuchado mucho en países de Europa, la habrán escuchado hablar, la teoría del decrecimiento. Es decir, países que dicen, bueno, ya hemos logrado cierto avance en el desarrollo, el planeta nada más, hay que decrecer, tendríamos que empezar a consumir todos un poquito menos. Claro, lo dicen desde Europa, que tienen un nivel de vida, un nivel de ingreso promedio, que es 3 veces el que tiene en Argentina, y es 7, 8 veces el de los países africanos o los países más pobres del mundo. Entonces está muy lindo hablar de decrecimiento. Bueno, uno diría, decrece vos, a los demás no le podés exigir, que aparte no son los que han generado esas emisiones excedentarias. Digo esto para decir, estos debates no están exentos de ideología, de cuestiones que tienen que ver con muchas ONG ambientales. No me quiero meter, capaz que hay algún abogado de ONG ambientalista aquí, después discutimos en la vereda si quieren, en la calle, pero son discusiones bastante complejas, ¿no? Y creo que hay que hacerlas con responsabilidad, porque a veces escucho gente que dice, tenemos que cambiar el estilo de vida, y decir, bueno, es difícil proponerle sobre todo a países menos avanzados que no viven los niveles de bienestar de Europa o de Estados Unidos, que decrezcan, ¿no? Entonces, son discusiones que hay que darlas con seriedad, y que lo que les quiero decir que la agenda ambiental no es igual en Argentina, en Brasil o en África que en Europa o en Estados Unidos. No debería, por lo menos. Uno diría, bueno, por lo menos
los países que más contribuyeron con las emisiones son las que deberían hacer los mayores esfuerzos y en todo caso ayudar financieramente a los países menos desarrollados en esta transición. Y entonces, desde mi punto de vista, la respuesta, digamos, virtuosa es la tercera. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos mediante un cambio tecnológico para adaptar las tecnologías a las necesidades de la agenda ecológica? Digo esto porque hace algunos años era muy común escuchar decir, por ejemplo, frases como la industria contamina. Y la verdad es que uno mira las tecnologías y uno más bien diría, bueno, en realidad no es que la industria contamina, hay industriales que contaminan porque usan tecnologías viejas y porque no adaptan a las nuevas posibilidades de mejora, y hay otras que no, hay otras que han generado un montón de mejoras y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero básicamente, desde nuestro punto de vista, la respuesta es justamente tener políticas de desarrollo productivo verde. Y ahora vamos a ahondar en qué significa eso. Entonces, vamos a la segunda parte, que es el foco de la transición ecológica es el sector energético. Y se los quiero mostrar con claridad con esto. Estos gráficos están todos tomados de un sitio web que lo puse a propósito porque digo, lo pueden consultar cualquiera de ustedes, se llama Our World in Data. Y la verdad que está muy bueno y pueden bajar un montón de información y también lo hago con objetivos docentes, de poner los datos para que lo puedan utilizar el que esté interesado. Se habla mucho de, bueno, cuáles son los problemas, quiénes son los sectores que generan gases de efecto invernadero. Entonces empieza, no, la agenda, la huella de carbono y las vaquitas, porque el metano de las vacas y el eructo de las vacas, digo, todo muy lindo. El 73,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo genera el sector energético. Punto. Digamos, acá está el foco. ¿No? Discutamos todo, pero este es el verdadero foco del problema ecológico y del cambio climático. Y acá tienen desagregado, se los leo brevemente, de ese 73% tenemos un 24% que es la energía que usa la industria para transformar diferentes productos, hay un 16% que es el transporte, los aviones, los automóviles que utilizan combustible fósil, etcétera, y un 17% que es la energía que usamos en este edificio, en un montón de edificios. Esos son los factores de emisiones de efecto invernadero. En el caso de la industria, ¿la respuesta cuál es? Para dar un ejemplo, tenemos para ejemplos bien concretos cercanos, ¿no? Muchas industrias que son electrointensivas. Cuando uno mira cuál es el principal insumo de la industria del acero, es la electricidad. Hace poco escuchábamos al dueño de Aluar, la fábrica de aluminio acá de Puerto Madryn, contando que su fábrica, una sola fábrica, consume tanta energía eléctrica como toda la ciudad de Córdoba. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tienen que dar esas industrias? Bueno, ir reemplazando parte de la energía que consumen, que está basada en fuentes contaminantes, en otra que sea verde. Entonces van a oír hablar de el acero verde, el aluminio verde, que no tiene que ver con el color del producto, sino con que, insisto, la electricidad, que es un insumo central de esa producción industrial, tiene que provenir de fuentes no contaminantes, energía eólica, solar fotovoltaica, hidroeléctrica, etc. Esta es la respuesta. En el caso del transporte está claro, es decir, habrá una agenda del avión para modificar los combustibles que utiliza y en nuestro transporte cotidiano ir migrando hacia electromovilidad, hacia autos eléctricos que son aquellos que en lugar de consumir nafta, combustible fósil, usan electricidad, usan baterías de litio, usan hidrógeno. Y al mismo tiempo, si esas baterías las cargan, pues uno dice, bueno, pero pará, si el auto es eléctrico, pero la batería la cargo, la enchufo acá, y es la energía que genero para enchufar esa energía en base a gas, mejoré el balance, pero no lo resolví. Entonces, ahí se va generando un circuito que debería ir yendo a ser 100% verde. Por eso digo, la energía está en el centro de la discusión del cambio climático y de la agenda ecológica. Por más que pues aparezcan decenas de discusiones adicionales. ¿Cómo estamos viendo? Estos son los datos que pude bajar del Energy Outlook de BP. Y lo que se está viendo
es que está creciendo el consumo mundial de energía, o sea, estamos consumiendo más energía, no menos, en los últimos años, que las proyecciones son que va a aumentar el consumo de energía en las próximas décadas, pero ahí es clave cómo se va modificando la composición de la energía primaria. Entonces aquí lo que tienen en este gráfico son las 6 principales fuentes de generación de energía. Petróleo, gas natural, carbón, nuclear, hidroeléctrica y renovables. Cuando ven este gráfico, este es el dato mundial. Lo que ven es que nuclear, hidroeléctrica es más bien minoritaria, va a seguir creciendo, pero es de una posición minoritaria. Lo que se ve son cambios en el resto de las energías. La fuente más contaminante es el carbón, es la que se busca ir eliminando y es la que tiene más chance de ir reduciendo. Acá hay 2 gráficos. El primero lo que hace es proyectar hacia 2050 cómo va a ser la generación de energía, siguiendo la actual trayectoria. Y la segunda es qué pasaría si se cumplieran los acuerdos de net cero, que sería balance cero, es decir, que entre lo que se emite de carbono y las fuentes de captación terminase en un efecto neutro. Bueno, básicamente lo que muestra este gráfico es que lo que se debe buscar es ir reemplazando carbón y petróleo por gas. El gas es el combustible de transición, por eso digo nuevamente, es clave porque esta es una ciudad que utiliza intensivamente el gas como en su sistema productivo, industrial, con la petroquímica y otras industrias. Entonces el gas, si bien genera emisiones de carbono, es una llave a esa transición ecológica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo es ir reemplazando en general combustible fósil por renovables. Que eso va avanzando lentamente. Cuando miran este gráfico, mejor dicho, les muestro, aquí tienen lo mismo, pero en porcentajes del total. Renovables era 10% del total de energía primaria. En 2000, hoy estamos en 12%, y se espera que sea 15% en 2030. Es lento el avance. Donde está un poquito mejor es en gas natural, que bueno, que se espera que estar llegando por lo menos a 25, ¿no? Petróleo iría decayendo y carbón también iría decayendo. Entonces, pero la discusión es ahí es que por el momento se ve que es lenta esta transición y que hace falta acelerarla. Entonces les decía, hay un factor clave en lo que es el sector energético para modificar la agenda ambiental. Punto 1, energías renovables para la producción industrial, lo que les decía, decían acero verde, aluminio verde, etc. Punto 2, cambio en la provisión de energía eléctrica residencial y comercial, fuentes renovables y un nuevo enfoque sobre energía nuclear, que es una fuente no contaminante, una fuente de energía limpia, a pesar de la mala prensa que tiene la energía nuclear. Modificar sistemas de transporte y movilidad, esto es ir a electromovilidad, una industria automotriz eléctrica y, como les decía recién, el gas como combustible de transición. Entonces entremos en Argentina, que Argentina tiene un papel para jugar muy importante y me gustaría explicar por qué. Digo, de qué manera Argentina puede posicionarse, que vuelvo a decir, ojo con comprar las agendas europeas. Europa tiene su agenda, la nuestra es otra. Nosotros no somos los responsables de las emisiones globales, tenemos que hacer nuestro aporte, obviamente, pero creo que tenemos un papel estratégico como un gran proveedor de industrialización verde. Y creo que esto es un desafío porque además nos puede permitir, entre otras cosas, tener una nueva etapa de crecimiento e industrialización. El mundo hoy discute esto. O sea, hoy hay 2 grandes, si ustedes dicen, bueno, en los diarios, las guerras tecnológicas entre China y Estados Unidos, esas guerras tienen 2 batallas tecnológicas. Una es las industrias verdes, quién se queda con los autos eléctricos, quién maneja los paneles solares, y ahí China va ganando. Y la otra son los chips, que son claves también para garantizar la cuestión tecnológica. Y ahí Estados Unidos va ganando. Lo digo, esto es la agenda de hoy y de los próximos años. Entonces les decía, hay 3 formas de enfocar la cuestión de una industrialización verde. Es decir, una es la economía circular, que es aprovechar mejor los ciclos de producto y no pensar que producimos, usamos materias primas y después descartamos, sino que también aquello que no se usa se puede recircular, reciclar. Lo segundo es los recursos naturales. Argentina tiene un montón de recursos naturales, que es lo que vamos a discutir en las próximas
diapositivas, y cómo optimizarlos. Es decir, para ser bien claros, si uno mira el mundo, la experiencia mundial, tener recursos naturales puede ser algo bueno o malo. No es ni una bendición ni una maldición. Hace algunos años se decía mucho que era una maldición, porque efectivamente hay muchos países ricos en recursos naturales que están muy mal. Miremos Venezuela, para no irnos muy lejos, una crisis espantosa, y es la principal reserva del mundo. Medio Oriente tiene más petróleo que Venezuela, pero como país individual es la principal reserva del mundo, y está en una crisis tremenda, al punto que 8 millones de venezolanos se fueron del país. Entonces, digo esto y también te digo, bueno, pero pará, Noruega es un país rico en petróleo y es el país de mayor nivel de desarrollo humano del mundo, número 1 del mundo, el índice de desarrollo humano. Entonces, bueno, tener petróleo significa puede ser Noruega o puede ser Venezuela o Nigeria. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué manera gestionás esos recursos? Y eso sí tiene implicancias de política pública. Y es algo de lo que vamos a conversar. Lo que significa la diferencia entre extractivismo o un desarrollo productivo verde, inclusivo y que genere encadenamientos para los recursos naturales. Empecemos con energía convencional. Argentina, no se asusten, por ahí para los abogados los gráficos pueden ser un poco más intimidantes, espero explicarlo. Argentina lo que ha tenido, no de ahora, de hace muchos años, es un problema de trayectoria errática en materia energética. Pasamos de políticas de nacionalismo energético, que es, no, miren, toda la energía la tiene que manejar una empresa pública, YPF, que no haya inversores privados y que la renta la optimice el sector público. Esta discusión no es nueva. Es la que introdujo Perón en la década del 40. Años después se dio cuenta que no le alcanzaba con YPF, que se estaba gastando el superávit de excedente de alimentos para importar petróleo. Entonces, y ahí viene la disyuntiva, es decir, che, ¿me gasto dólares para importar lo que tengo en el subsuelo? Dice, ¿por qué no hacemos convenios para complementar lo que YPF no le alcanza y traemos inversores internacionales? Y aquí viene el famoso, para los que les gusta la historia, el famoso acuerdo con la Standard Oil de California, que es recontra rechazado, tanto por la oposición como incluso por algunos de sus propios partidarios, cosa que el peronismo le ha pasado mucho tiempo, muchas veces en la historia. El principal opositor al acuerdo con la Standard Oil era Arturo Frondizi, que poco tiempo después fue presidente y se enfrentó a lo mismo que se enfrentó a Perón. Tenía, de cada $100 que Argentina importaba, 20 se iban en combustible. Así que rápidamente metió violín en bolsa y dijo, no, vamos a hacer acuerdos con empresas transnacionales. Y Argentina logró rápidamente el autoabastecimiento. Esto es lo que vemos, estas líneas verde y azul, que son la producción de petróleo y gas, cómo empieza a crecer. Después, en aquel 60, vino Arturo Illia y canceló los contratos petroleros. Y en los 80, un presidente llamado Alfonsín dijo, me arrepiento de haber votado como diputado esa cancelación de contratos, porque perdimos el autoabastecimiento. Y en los 90 llegó Menem, privatizó el sector petrolero, dio en concesión. Argentina volvió a crecer, ahí se ven nuevamente las líneas azul y verde creciendo en los 90, pero sin una política pública que permitiera garantizar la continuidad de la política de exploración. Entonces, básicamente lo que hizo fue todos los pozos petroleros de YPF, le fue sacando más rápido el petróleo que había y el gas que había, y llegamos a este siglo XXI con las reservas agotadas. Entonces, ahí hubo una política de rápido autoabastecimiento, pero sin mirada de futuro. Y bueno, en los 2000 viene, diría, de los peores momentos, pues ustedes ahí pueden ver las líneas azul y verde cayendo. Y otra vez, gastándonos el excedente de alimentos para importar petróleo y gas, el que tenemos en el subsuelo. Bueno, dicho esta historia, creo que en los últimos tiempos parecería que de a poco se va generando un consenso. Creo que Vaca Muerta ha expresado ese consenso de, bueno, sí, está bueno que lo explotemos, que esté YPF, pero que también estén las compañías privadas y internacionales, y bueno, como que ojalá, no me equivoque, y no sea tarde, se haya generado este consenso y podamos tener un despegue petrolero. De Vaca Muerta no les voy a hablar mucho porque lo conocen, es una de las principales
reservas del mundo en gas y petróleo no convencional, y esto le da a Argentina una cantidad de reservas que uno piensa no van a poder llegar a ser explotadas en su totalidad, porque si la agenda ecológica sale bien, dentro de algunas décadas va a empezar a declinar la producción de petróleo y gas. Pero bienvenida sea que la explotemos lo antes posible, justamente y sobre todo por la abundancia de gas como ese combustible de transición. En Argentina, la matriz de generación eléctrica depende esencialmente del gas. Somos un país gasífero. Uno va a otros países y dicen la mayor parte de la energía se genera con centrales hidroeléctricas, que es una energía limpia, renovable. En otros han avanzado en renovables. Aquí en Argentina, el 60% aproximadamente de la energía eléctrica se genera en base a centrales térmicas, en base a gas. Entonces, es clave nuestra producción de gas, y ahí uno diría, Alcoyana, Vaca Muerta nos va dando un horizonte de mejora en la provisión eléctrica y de reducción de los costos. Ahora vamos a ver por qué. Aquí pueden ver brevemente cómo las centrales eléctricas, que es la línea roja, se va llevando cada vez una proporción más alta de la producción de gas en Argentina. Antes estaba incluso por debajo de la demanda industrial, ahora claramente lo ha superado. Y decía, esto es clave también para discutir otros grandes problemas que tienen que ver ya con la macro, ¿no? Porque los problemas energéticos en Argentina tienen impacto macroeconómico. Es decir, la combinación de una política energética que en los 2000 sobre todo descuidó mucho la producción energética, hubo un declino en la producción de petróleo y gas que recién se empezó a revertir en los últimos años, sumado a una política fiscal, bueno, de cubrir la diferencia entre costo de producción y tarifa, llevó a un fuerte incremento de los subsidios, que es uno de los grandes problemas fiscales. Ustedes fíjense acá, en este gráfico, aproximadamente desde el año 2010, pueden ver aquí, los subsidios a la energía, ¿cuánto implicaron en términos del producto? 1,2% del producto, hasta llegar en 2014 a casi 3 puntos del producto. Ustedes saben, el déficit primario en Argentina, ¿de tiempo en cuánto estuvo? Entre 2, 3, 4 puntos del producto. Es decir, que estuvo en gran medida explicado por este crecimiento exponencial de subsidios. ¿Cómo se reducen los subsidios? Uno es con mejor política energética. Si logramos tener más producción más barata, eso reduce el costo total del sistema. La segunda manera es con una buena segmentación de tarifas, es decir, que paguen los subsidios, lleguen solamente a los hogares que lo necesitan, y en todo caso también sean un vector de desarrollo competitivo industrial. Que la industria tenga energía barata es algo positivo para el desarrollo, pero no que cualquier hogar reciba un subsidio, porque eso carece de sentido económico. Por eso acá están las dos puntas. Una mejor política fiscal, pero también tener costos más baratos, ¿no? del sistema. ¿Qué es lo que se ve aquí en este gráfico? Este gráfico tiene una gráfica verde que es cuánto cuesta la energía en Argentina en el sector eléctrico, la amarilla es cuánto pagan los usuarios, y la línea roja explica qué porcentaje del costo eléctrico han venido pagando los usuarios. Y hemos tenido momentos donde solo han pagado el 20% del costo eléctrico. Pero incluso en el gobierno de Macri, que hubo una fuerte baja de subsidios, ahí pueden ver que los usuarios pagaban el 70% del costo. Seguía habiendo un 30% de subsidios que les llegaba incluso a hogares de ingresos altos, las famosas piletas de natación refrigeradas con gas subsidiado o electricidad subsidiada. Bueno, y aquí un tema, sé que es un tema sensible, que es el tema del GNL, pero yo siempre voy a decir, no se amarguen, hay mucho para hacer en materia de desarrollo energético, más allá de esta cuestión. Pero digo, sí, efectivamente hay una demanda mundial importante de GNL y es una oportunidad para Argentina. Eso, es decir, sobre todo por el lado de divisas. Es una oportunidad de generar una nueva pampa húmeda. O sea, que Argentina no dependa solo de la pampa húmeda para su ingreso de divisas. Paso a minerales. ¿Por qué minerales? Porque hay un montón de minerales que son clave estratégicos para esta transición ecológica. Con el caso del litio, tal vez lo tengan mucho más claro ustedes, porque los vehículos eléctricos utilizan intensivamente baterías en base a litio. El litio es un mineral
que tiene, por ahora de lo que se ha investigado, la mayor capacidad de acumulación de energía. Uno puede decir, bueno, yo genero energía renovable, bueno, la consumo. ¿Cómo hago para acumularla? Uno puede tener petróleo, gas licuado, y eso es energía acumulada. ¿Cómo hago el equivalente con la energía solar o la energía eólica? Bueno, con batería. La batería tiene que acumular esa energía para llevarla, por ejemplo, en un vehículo eléctrico. En eso el litio es hoy el mineral más importante. Argentina, como pueden ver en este cuadro, es uno de los jugadores globales más importantes. Todavía no lo es tanto en producción, pero sí lo es en reservas y en recursos. Explico brevemente esta diferencia, que por ahí los que están familiarizados con esto ya lo conocen, pero cuando uno habla de reservas, está hablando de cantidades que ya están conocidas, que están demostradas, que se han hecho análisis. Uno dice, bueno, acá tengo una reserva de litio o una reserva de petróleo o de gas. Ya se ha explorado esa área, se han tomado muestras y se conoce la calidad y el posible valor de ese producto. Entonces, esto está certificado y eso hace que el dueño de o el que tiene la concesión de esas áreas pueda conseguir financiamiento, porque ya conoce una estimación de lo que tiene en esa área productiva. Cuando hablamos de recursos, hablamos de, bueno, un potencial. Uno sabe que aquí hay litio. ¿Cuánto? No sé. ¿Qué calidad? No sé. Tengo presunciones, pero todavía no está certificado y probado. Y esto es muy importante porque dentro del famoso triángulo, el triángulo del litio, que es lo que se conoce como el triángulo formado por el norte argentino con Bolivia y Chile, efectivamente es el área más rica del mundo en recursos, no reservas, recursos de litio. Tiene el 49% de los recursos mundiales de litio, por eso genera tanto interés a nivel internacional. Ahora, cuando hablamos de Bolivia, Bolivia no tiene todavía reservas probadas con claridad y no produce litio. Por eso cuando escucho a veces gente que dice, me pone a Bolivia como un modelo de gobernanza del litio, yo, miren, no existe un modelo de gobernanza que no produce. Entonces digo, ojo con eso. Entonces, claramente, lo que estamos viendo hoy, insisto, si ustedes miran el último gráfico, van a ver que Bolivia es súper relevante en materia de recursos de litio, tiene más del 22%. En reservas no existe, en producción no existe. Sí existen en producción y en reservas Argentina y Chile. Y ahí creo que Argentina tiene un peso importantísimo y por eso hay en Argentina, en este momento, 3 proyectos en producción de litio, 5 en construcción y 30 que están en exploración avanzada. Y van a ver en los próximos años, para quienes se dedican a esto, la parte jurídica privada, derecho comercial, un montón de inversores que van a estar interesados en armar contratos y prospectiva, porque esto viene realmente muy bien. Y hay muchas firmas automotrices, porque esto también, para que se entienda, es un cambio de modelo tecnológico. Hoy un tipo que fabrica autos, cualquiera, Ford, Toyota, el que más les guste, bueno, hace un auto, le pone un tanque de combustible y dice, listo, vos te vendo el auto, después anda a cargar donde vos quieras. Estas son las características del auto. Un auto eléctrico sale con combustible para 8 o 10 años. Tiene una batería que tiene esa duración entre 8 y 10 años y que se carga en lugares de carga o en domicilios particulares. Entonces, ya la batería pasa a ser un componente central de ese vehículo. Entonces, hay un interés de automotrices que están, de hecho, hay proyectos acá en Argentina, de automotrices que quieren asegurarse la provisión del litio, que es digo, a ver, no es ni por casualidad el principal elemento. Digo, hay gente que a veces piensa, bueno, junto un poco de litio y tengo una batería. El litio es entre el 2 y el 3% de la batería, pero es un elemento estratégico en este momento. Por eso van a ver permanentemente mucha discusión sobre esto. El litio hace muchos años que tiene un lugar clave en la producción. Lo que pasa es que uno mira hace 10, 11 años y el litio que se usaba para baterías, que se usaba sobre todo para las baterías de los celulares, de las computadoras, explicaba menos del 30% de la demanda mundial de litio. Bueno, esto está cambiando, esto se está modificando radicalmente. Ahora es al revés. El 30% se usa para otros usos y el resto, 70%, se usa para
batería justamente por el cambio de paradigma y el modelo automotriz eléctrico. Y aquí un tema importantísimo que tiene que ver justamente con el otro mineral, que se menciona menos, pero también va a tener mucha demanda, y de hecho en Argentina hay 3, 4 proyectos de cobre muy importantes, porque así como el litio es algo medio novedoso, el cobre es desde hace décadas el principal mineral de transmisión eléctrica. Entonces, cualquier elemento eléctrico tiene cobre. Un auto eléctrico demanda entre 5, 6 o más veces cobre que un vehículo convencional, porque está todo electrificado. Entonces, también lo que vamos a ver, hablando de los minerales para la transición ecológica, es multiplicar la demanda de cobre. Ahí también Argentina tiene un montón de proyectos, de hecho, de los que se están discutiendo en este momento con el RIGI, que se van a viabilizar, hay 2 o 3 que tienen que ver con el cobre. Uno que es José María Filo del Sol en San Juan, Agua Rica en Catamarca, y probablemente uno en Salta que se llama Taca Taca. Parece joda, pero se llama así, Taca Taca. Pasemos ahora brevemente a electromovilidad. Esto me parece un tema clave. Esta es una noticia del Cronista de hace un par de años. Esto lo anticipó el entonces CEO de Toyota. Dice, si no vamos a la electrificación, Argentina dentro de algún tiempo va a importar autos. Digamos, Argentina tiene un papel para jugar ahí. Yo a veces escucho gente que dice, no, hay que sacar el litio, pero prohibir que se exporte no funciona así, porque los demandantes finales de ese litio para baterías son las automotrices. Entonces la clave es trabajar en que el sector automotor pueda electrificar sus líneas de producción y de aquí salga la Hilux eléctrica desde Zárate y las diferentes versiones de automóviles eléctricos, cosa que Brasil está avanzando y aquí estamos en un momento de duda. Entonces, digo, el litio lo veo como un imán, valga la redundancia, para la electromovilidad. Y esto tiene 2 oportunidades. Una es, por un lado, sustituir componentes, es decir, Argentina, probablemente esto lo sepan, cuando uno mira un auto argentino, producido en Argentina, el contenido nacional de partes y piezas fabricados en el país, bueno, llegan en el mejor de los casos al 40%, que es el caso de Toyota. Otros tienen un 20, un 25, un 15, y esos son todos partes y piezas importadas que se ensamblan acá, en las terminales. La parte positiva es que hay un montón de esos componentes que desaparecen de un vehículo eléctrico, porque tienen otra tecnología. Y eso abre una posibilidad de tener un vehículo eléctrico con mayor contenido nacional por la propia tecnología que esto implica. O sea, hay una oportunidad de más industrialización dentro de Argentina. Y que Argentina sea, junto con Brasil, tal vez con Chile, una plataforma sudamericana para vehículos eléctricos y sus componentes, ¿no? Aquí en Argentina hemos estado discutiendo, a mí me tocó como ministro presentar un marco normativo que incluía beneficios fiscales para la producción de vehículos eléctricos, favorecer la demanda para los compradores y generar un fondo de investigación. Bueno, esto no ha sido tratado, esperemos que pueda tener una etapa de crecimiento. Sigo con esta agenda pensando en Argentina, las oportunidades que ofrece el hidrógeno, un tema que se habla un poco menos, es decir, cuando hablamos de electromovilidad, movilidad sostenible, una de las tecnologías es la batería de litio, otra es que el hidrógeno sea un combustible renovable, amigable, no contaminante, que se use para los vehículos eléctricos. Y en esto hay avances importantes, pero no solo eso, también es un sector clave para almacenar energía, estabilidad de redes. La verdad que hay un montón de posibilidades. Y aquí también se abre algo que creo que se va a discutir, seguramente más temprano que tarde, que es una ley de hidrógeno que defina con precisión los diferentes tipos de hidrógeno. Aquí les marco muy brevemente las definiciones tecnológicas. Es decir, pues el hidrógeno básicamente significa separar. Recuerdan, todos han estudiado química en la secundaria, el agua es ¿se acuerdan? H2O, entonces separar las moléculas mediante un proceso que se llama electrólisis, de ahí separar el hidrógeno. El tema es, bueno, tengo que hacer electrólisis. ¿Cómo hago esa electrólisis? ¿Cómo lo voy resolviendo? Si esto lo hago utilizando como fuente los hidrocarburos, los hidrocarburos tienen hidrógeno. Si esto lo hago separando las moléculas con hidrocarburos, esto genera emisiones de efecto invernadero.
O sea, es decir, ahí se llama hidrógeno gris. Obviamente hay un aporte, pero sigue siendo contaminante. Después está el hidrógeno azul, que es como el hidrógeno gris, pero donde hay un proceso tecnológico que consiste en capturar y almacenar el carbono. Entonces esto es mejor, tiene más riesgo, pero bueno, ahí reduzco fuertemente las emisiones de carbono. Después viene el hidrógeno verde, que es la estrellita del momento, que es el más anhelado, porque bueno, ahí lo que hago es electrólisis de agua y la electricidad que hago proviene de fuentes renovables, sobre todo la energía eólica. De ahí viene el proyecto de Río Negro, el de Fortescue. Entonces ahí consiste eso, separar las moléculas de hidrógeno con energías renovables. Ahí el ciclo es todo verde. Entonces hago hidrógeno sin emisiones de carbono. Y si ese hidrógeno después lo uso, por ejemplo, para cargar los tanques de combustible de los autos o hacerlo eléctrico con celdas de hidrógeno, ahí el ciclo es completamente verde. El auto no emite y la energía que se usó para cargar y hacer andar ese auto tampoco generó emisiones. Entonces, este es el modelito. Después hay el hidrógeno turquesa, que es con metano, el marrón o negro, que es el del carbón, que es el más contaminante de todos, y el amarillo, o rosa también lo he visto, que es el de la energía nuclear. Es decir, cualquier fuente energética puede servir para hacer hidrógeno. Bueno, de ahí depende, y por eso digo, esto requiere una ley para definir con claridad qué es cada uno de estos tipos de hidrógeno, porque esto después va a implicar, va a tener consecuencias respecto a cómo certificar ese producto que algunos dicen va a tener una alta demanda internacional. El dueño de Fortescue, un australiano, decía que tenía ya vendidos, tenía demanda mundial para el hidrógeno que está produciendo en Brasil y que va a producir en Argentina. Entonces digo, hay un circuito ahí que, bueno, ¿se va a resolver o no? Veremos, va a ser un tema de costos. Claramente hoy el hidrógeno es más caro, el hidrógeno verde es más caro que la nafta, que el combustible fósil. O sea, ¿esto qué significa? Que va a tener que haber un gran avance tecnológico para reducir los costos y o subsidios para bajar los costos y hacerlo competitivo con combustible fósil. El día que pase esto, bueno, diría, se acabó o empieza a declinar la industria de combustibles fósiles. Falta bastante. Argentina entendemos que tiene grandes oportunidades de desarrollo. Voy a ir un poquito más rápido para pasar un poquito el tiempo. Simplemente decirles que hoy Argentina tiene 4 proyectos importantes de hidrógeno verde en etapa de factibilidad en la Patagonia. Les quiero decir, esto lo he estudiado y lo he charlado con un montón de inversores, Argentina es el mejor país del mundo para hacer hidrógeno. Está demostrado. Tienen los mejores vientos, la Patagonia tiene los mejores vientos del mundo. Cuando uno mira, esto lo pueden ver en internet, hay un lugar que tiene el mapa mundial de vientos. Hay algunos lugares que tienen mejores vientos que Argentina, en Escocia hay zonas que tienen mejores vientos, pero en esos lugares hay otra actividad económica, hay poblaciones, es decir, hay pocos lugares que tengan buena calidad de vientos, es decir, un factor de carga muy importante, en zonas que son inhóspitas, que no hay población, y donde no compite, no es que le tenga que sacar espacio, no sé, a la agricultura o a la ganadería. Entonces, es absolutamente compatible. Y Argentina tiene los mejores vientos en la Patagonia y las mejores radiaciones en la cordillera hacia el norte. Entonces, esto no es nuevo, yo hace cosa de 10, 12 años me tocó una vez un seminario, no me acuerdo, creo que en Comodoro Rivadavia, y había una persona que creo que ya falleció, un investigador, que decía, insisto, año 2011, que la Patagonia iba a ser la futura Arabia Saudita del hidrógeno. Yo la verdad, dije, ya está cagada, no sé, está chocheando, y la verdad que tiempo después me di cuenta que tenía toda la razón, que efectivamente el potencial está. Como siempre, potencial no significa realidad. O sea, depende de todo, ¿no? Depende de los gobiernos, del sector privado, de toda la comunidad para que estas cosas se puedan llevar adelante. Y por último, brevemente, dar algunas explicaciones o conceptos de lo que significa, pues nuevamente, ¿no? Es decir, a veces los argentinos pensamos que estamos bendecidos por Dios, que tenemos los mejores futbolistas del mundo, los mejores climas, y lamentablemente estamos hace largo tiempo con un montón de problemas que están
inhibiendo las capacidades de desarrollo. Entonces, y vuelvo a lo mismo, tener recursos no es sinónimo de desarrollo, puede ser una palanca, pero depende en buena medida de las políticas públicas y de una buena articulación con la inversión privada. Es una discusión que Argentina la volvió a repetir con resultados parciales, creo yo, hace pocas semanas, cuando se discutió el RIGI, el régimen de incentivo a grandes inversiones, que básicamente el RIGI, desde mi punto de vista, es un sustituto imperfecto para resolver los problemas de inestabilidad macro. Argentina es un país que tiene, y ustedes son abogados, así que lo deben vivir y tienen mucho trabajo con esto, permanentes rupturas de contratos, cambios de reglas de juego, regulaciones, es decir, trabajan mucho. La verdad que me imagino todo el tiempo nuevas regulaciones, desregulaciones, cambios de modelos de gestión. Bueno, todo esto implica modificaciones y hace que, para decirlo bien concreto, ¿no? y le cuento con mi experiencia como ministro, un montón de inversores que dicen, sí, yo quiero invertir en hidrógeno o en gas, petróleo, minería, pero obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, un proyecto de cobre son 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Uno de energía puede arrancar en 500, 600 y se puede ir miles de millones de dólares en caso de plantas de gas licuado, gasoductos, etc. Lo de hidrógeno lo mismo, es armar decenas y decenas de parques eólicos y electrólisis para exportación de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que obviamente los inversores van al mercado de capitales internacional, van a Wall Street o al que sea, a pedir financiamiento. Entonces dicen, tengo un buen proyecto. Sí, lo que acabo de decir es así. Los vientos de la Patagonia son muy buenos, están probados, están medidos. El cobre argentino de la cordillera es bueno, el litio es bueno. Pero después dicen, bueno, pero cuando yo te voy a dar la plata y cuando vos me quieras devolver el crédito, ¿el Banco Central te va a dar los dólares? ¿O va a haber un cepo como hay ahora? Y ahí empiezan las dudas, lógicamente. Entonces, el RIGI lo que hace es reemplazar esto con una garantía de libre disponibilidad de dólares. Dice, bueno, cuando vos exportes, te quedás con los dólares donde vos quieras. Los dejás en la cuenta del exterior. Exagerado para mí, ¿no? Y el problema más grande para mí, que ese es el corazón del, porque digo, eso se puede discutir, una regla cambiaria, pero lo que marca la principal diferencia entre un enclave extractivista y una palanca para el desarrollo económico es que ese recurso genere un montón de actividad económica alrededor, tanto como proveedores, es decir, uno puede pensar en los que hacen las maquinarias perforadoras de la minería o del petróleo y los que le dan los insumos a los proyectos mineros que están metidos en medio de la cordillera, como al agregado valor posterior, que significa, por ejemplo, transformar el gas de Vaca Muerta en productos petroquímicos aquí en Bahía Blanca, y lo que se ha avanzado menos, que es en el segundo o tercer anillo de productos petroquímicos, que tienen más valor agregado y mucho más empleo incluso que la industria del gas natural. Entonces digo, ahí me parece que está la clave. Les pongo, voy a contarles brevemente un cuentito que nos gusta mucho a los economistas, del desarrollo sobre todo, ¿no? A lo mejor ustedes escucharon hablar de la famosa enfermedad holandesa, que eso tuvo que ver con que Holanda, en la década del 60, descubrió reservas de gas en el Mar del Norte. Holanda, un país industrializado, con grandes exportaciones de productos electrónicos, y dijeron, che, qué bueno, somos ricos y ahora tenemos aparte más riqueza, ahora vamos a empezar a exportar gas. ¿Y qué les pasó? Empezaron a exportar gas, tuvieron una afluencia enorme de divisas, y el florino holandés, que era su moneda, se empezó a apreciar. Entonces, la industria electrónica, Philips, empezó a tener problemas de competitividad con los japoneses. Entonces decían, che, bueno, ahora nos cuesta más exportar electrónica porque se apreció nuestra moneda. Un economista convencional diría, bueno, ¿qué problema hay? En vez de exportar electrónica, exportas gas. Sí, bueno, no es lo mismo. La industria electrónica mueve un montón de empleos calificados en las universidades, la del gas mueve, pero menos. Entonces, Holanda estaba peor que cuando había descubierto reservas de gas. Noruega, cuando le pasa lo mismo, descubre reservas de gas en la misma falla geológica, ¿y qué hace? Lo que dice es, che, lo que tenemos que hacer en realidad es evitar esta apreciación. Y Noruega
lo que hace es decir, miren, de todos los recursos de exportación que entren, no los vamos a meter en la economía noruega. Vamos a crear un fondo internacional, que es el Fondo de Estabilización, que es el principal fondo soberano del mundo. Entonces no entran, no aprecia su moneda en exceso. Y además una parte va a ir a apoyar al gobierno, pero además lo que hace, como el petróleo noruego era petróleo en mar, petróleo offshore, primero las empresas quieren utilizar la tecnología del Golfo de México, no funcionaba, era otro clima. El gobierno de Noruega llama a todas las empresas navieras y es una política industrial para tener una tecnología propia de producción de gas offshore. De ahí viene la famosa empresa Statoil de Noruega, hoy Equinor, que la deben conocer porque está explorando aquí a unos kilómetros de esta costa, buscando, porque es una empresa que más conoce la exploración offshore. ¿Qué significa esto? Que además de haber tenido una política macroeconómica para evitar la apreciación de su moneda, aprovecharlo sin perjudicar al resto, en la economía, hizo una política industrial de proveedores para desarrollarse, no solamente con el producto en sí, sino con toda la cadena de proveedores. Y esa es, sintéticamente, un cuentito que les quería hacer para contar qué significa ser extractivista. Vos me decís, yo escucho gente que me dice, no, por el extractivismo, y digo, bueno, sí, si vos extraes un recurso natural, no cuidás en nada el ambiente, o sea, destruís la zona, perjudicás a sus pobladores, no le agregás ningún valor, todos los insumos los importás y el producto se exporta sin ningún tipo de contenido de generación de actividad económica nacional, los dólares se dan del país, y sí, suena extractivismo. Ahora, si generás desarrollo de proveedores, trabajás en que haya un desarrollo regional y la comunidad lo vea, eso no es extractivismo. Entonces digo, no depende del recurso en sí, sino de la política que se implemente. Y esto me parece que es clave también para todo lo que se articule. Y ahí, cuando estábamos en el ministerio, hicimos un trabajo justamente para decir, bueno, a ver, ¿qué compra la minería? Compra un montón de productos en el país y otros los importa. Y para no hacerla muy larga, lo que se veía fundamentalmente es que más o menos de cada $100 que las empresas mineras producen, hay 50 que los dedican a comprar a proveedores nacionales. Podría ser más, pero compran eso. Y luego está lo que pagan de salarios, impuestos, y más o menos un 85% es lo que queda en Argentina. Entonces digo, también para ser claros, que los dólares de la inversión queden en el país no depende tanto de la política cambiaria, del cepo, sino de lo que se genere aquí, de lo que las empresas estén, de alguna manera, necesitadas de destinar esos dólares de exportación a comprar en el país los insumos, pagar salarios, también contarles que esas actividades, petróleo y minería, son las que mejores salarios pagan en Argentina, están muy por arriba del promedio. Entonces, esta era un poco mi reflexión para ir cerrando de lo que me parece clave para entender lo que se viene en materia energética, minera y todas las discusiones sobre transición ecológica. En definitiva, recursos naturales, más desarrollo de proveedores en el país, más investigación y desarrollo sectorial, y agregado de valor implica más empleo, más desarrollo tecnológico, más producción, más exportaciones. Digo, este es un camino que creo que es el que tenemos que tratar de transitar en los próximos años. Y dicho esto, cierro con 4 puntos de conclusiones. La agenda de transición energética es crucial, esto llegó para quedarse, habrá momentos donde se vaya más rápido, más lento. Algunos sectores son un poquito más negacionistas que otros, pero claramente creo que esta agenda ha llegado para quedarse. Esta agenda, digo, no es lineal, ni es igual para países avanzados que para países en desarrollo. Insisto, desconfíen de los que vienen con el librito europeo. Digo, no es que no haya nada de eso sirva, digo, pero nuestra agenda no es esa. Nuestra agenda es ser un proveedor global que se palanque para el desarrollo y que genere una oferta de recursos para la transición ecológica. Gas natural, minerales de transición y energías renovables. Entonces digo, esto me parece clave para aprovechar para Argentina y esta estrategia de incorporar tanto inversiones nacionales como internacionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, una exposición muy brillante, muy buena exposición de el panorama energético que tenemos. La verdad que
en eso somos muy afortunados como país, pero como lo que decía Matías, es algo que hay muchos factores adicionales que no es solo contar el recurso y que, bueno, de los cuales dependemos para lograr un desarrollo productivo importante. Así que, bueno, si les parece, lo dejamos a Matías que tome un trago de agua, descanse un poco y si quieren ir pensando y preparando preguntas o conclusiones o algunas reflexiones que quieran hacer para tener una ida y vuelta, bueno, desde ya que los escuchamos en eso. Sí. Si alguien quiere hacer algo. Ah, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Matías, por estar acá. Nos honra mucho tu presencia acá en el instituto, porque es un tema que venimos también trabajando, el tema de la transición energética, y ahora, bueno, vos aportás esta expertise también mirando el aspecto minero, en la cual el derecho energético y el derecho minero están hermanados. La cuestión que plantea mi inquietud es en cuanto, si bien hay hoja de ruta en cuanto a la transición energética con unas resoluciones del año 2021 y 2023 con el gobierno anterior, en la cual se trabajó la Agenda 2030 y 2050 en el aspecto energético, bueno, esta hermandad que tiene con la cuestión minera, mi pregunta puntual es en cuanto a ¿qué te parece a vos? ¿Qué mirada tenés con respecto a la licencia social en materia energética, que en materia minera está más profundizada por esta cuestión de la cultura en el territorio y bueno, la minería a cielo abierto o los distintos tipos de extracción? Y en el campo energético, todas las formas de producción, todavía falta esta cultura y falta esta norma. ¿Qué opinás de esta licencia social que es necesaria? Gracias. Sí, es importantísimo este tema, está muy bien la pregunta. Mi impresión es la siguiente, yo creo que en materia energética hay mayor licencia social. Tuvimos el episodio muy desagradable del petróleo offshore aquí en el mar argentino. Esto fue a principios del 2022. Mi impresión es que el Ministerio de Ambiente se durmió un poquito en la comunicación del tema y apareció ahí algo que es un poco preocupante, que insisto, esta mirada un poco de ONGs globales, creo que aplican una mirada muy sesgada, vuelvo a decir. Me parece una cosa es pedirle a Estados Unidos, a Europa o incluso a China que tenga un cambio de política energética, y otra cosa es pedírselo a Argentina hace poco, no sé si ustedes vieron una entrevista muy buena que le hace un periodista de la BBC al presidente, creo que de Guyana, reclamándole por esto, y le decía, miren, a ver, usted viene de Inglaterra, que ha sido el país que empezó la revolución industrial, que se ha beneficiado y nos viene a pedir a nosotros que hagamos un esfuerzo para reducir las emisiones de carbono, que somos un país que empezó a desarrollarse de a poquito, como que una doble vara, una hipocresía importante. Yo creo que el sector energético ha tenido una mejor política de licencia social que el sector minero, y mi opinión ahí tiene que ver un poquito también con la morfología de los sectores. Creo que energía tiene empresas como YPF y otros jugadores que han jugado un rol de liderazgo fuerte y que se han anticipado estos problemas y han tenido una buena política en las comunidades para prevenir parte de estos problemas. La minería no tiene eso. La minería es un sector particular, no tiene casi empresas nacionales. Las empresas internacionales tampoco tienen liderazgos muy claros por la forma en que se desarrolla la actividad minera, que es distinta a la del petróleo. Hay otros esquemas, hay empresas que son desarrolladores, que hacen la exploración y una vez que llegaron a certificar, después buscan algún socio más grande. Entonces, ahí hay un problema, que yo lo he conversado mucho con el sector minero, creo que le falta una política más proactiva. Creo que en los últimos años lo que ha hecho la minería en Argentina es esconderse. En lugar de explicar y abrir mejor cómo produce y mostrar los beneficios reales y potenciales y cómo trabaja para prevenir los problemas ambientales, que hay riesgos sin lugar a dudas, pero no mayores que las de otras actividades económicas. Creo que ha tenido una postura más bien de guardarse, de esconderse. Y, bueno, estamos en la cordillera, no nos ve nadie, y ahí creo que han perdido muchas batallas con Greenpeace y con otras ONGs.
En general, la paradoja o no es que en Argentina, si uno va de la cordillera de sur a norte, vas a encontrar provincias que son mineras y otras que tienen prohibida. Me prefiero la minería metalífera, ¿no? Que es la de mayor envergadura. Entonces, Santa Cruz es una provincia minera hace mucho tiempo, es la principal provincia minera de Argentina. Eh, Vamos más arriba, más al norte, y está Chubut, que está prohibida. Después viene Neuquén, que está permitida, pero trabaja más que nada en petróleo. Después viene Mendoza, que está prohibida. San Juan, que está permitida. Y la verdad es que en las provincias donde está habilitada, la minería tiene buena prensa, buena aceptación. Es decir, se ven los beneficios en la comunidad. Entonces, creo que ahí hay un trabajo importante para hacer, que es importantísimo. Digo, yo creo que en estos tiempos me parece que una parte central de la política gubernamental y del sector privado es generar esa información para darle garantías. Porque yo entiendo, yo cuando fue el episodio de Chubut, ¿se acuerdan? Tan desagradable a fines del 2021. Yo me pongo en la piel de un chubutense al que le dicen te vas a quedar sin agua porque van a usar el agua del río Chubut para la minería y lo van a contaminar. Y sí, la verdad que me enojaría. Diría, no, que no se haga esto. El problema es que era mentira, porque ese proyecto Navidad, que es un proyecto de plata, el agua que la minería usa mucha agua, por lo que tiene que hacer es separar junto a productos químicos el mineral de la piedra y así ir haciendo una producción en alta escala. Esa agua en Chubut se va a usar una cuenca endorreica que estaba a más de 100 kilómetros del río Chubut, y aparte una cuenca endorreica que había sido descubierta por la propia empresa minera, lo cual en realidad era un agua que se iba a reutilizar ahí, en ningún momento iba a salir de ese proyecto y no iba a tocar nunca el río Chubut. Entonces digo, claramente hay un problema que es político y que es de información. Entonces yo lo que le digo a cualquier inversor minero y a todos los equipos de apoyo es no se escondan, expliquen todo esto, expliquen los beneficios de tener trabajadores que van a ganar más del doble que el promedio de cualquier actividad económica y lo que puede significar en materia de proveedores, y parece que ahí cambia la ecuación. Pero me parece que es un tema central y que creo que faltan actores más fuertes en el sector privado. Cuando era ministro, impulsé la creación de YPF Litio, justamente para que hubiera un actor nacional, mixto, que con más confianza, creo que obviamente la población confía más en YPF que en Barrick, por decir un ejemplo, y que eso le ayudara a generar esta confianza en la minería que todavía no existe, que va a llevar un tiempo construirla. Muchas gracias. Bueno, Matías, un gusto escucharte. Yo quería hacerte una pregunta precisamente sobre el tema RIGI. Creo que la estamos haciendo en un lugar que fue tapa de los medios precisamente por esta cuestión en el último tiempo. Vos hiciste hincapié en dos aspectos. Primero, en la historia de la política energética, marcando mucho los vaivenes que hubo a lo largo de nuestra historia. Y al pasar dijiste que el RIGI te parecía como una especie de parche que era necesario tomar, pero que era sumamente perfectible. El RIGI fue aprobado dentro del marco de la ley bases, que es un proyecto de ley ómnibus, que podemos discutirlo, pero esto me hago cargo particularmente de lo que digo, creo que es equivocado y va a traer un montón de consecuencias jurídicas en el hecho de que es una ley que engloba varias leyes diferentes y es una pena que en ese aspecto de tratar de meter todo en una ley ómnibus que parece las de los 90, perdimos la posibilidad quizás de encontrar mayores consensos para debatir aspectos muy puntuales que tienen que ver con la estrategia que tengamos de crecimiento como país por los próximos años. La pregunta mía es, analizando esos vaivenes que puede tener la Argentina, que ya ha tenido en el pasado, desde tu experiencia, ¿qué aspectos vos considerás del RIGI que deben ser mantenidos, que ves como valorables, y qué aspectos considerás que irremediablemente habrá que revisar dada tu experiencia? Bueno, a ver, yo creo que el RIGI está aprobado y ya está entrando en vigencia, se va a reglamentar pronto, pero si me decís, bueno, qué cosas me gustaría o hubiese estado buena discutir, yo te diría, me parece que ha sido como sobredimensionado. Primero me parece, dentro de la discusión,
me gustó la posición que tomaron algunos legisladores de decir, necesitamos más, en todo caso, aspectos sectoriales, porque la realidad es que los proyectos de inversión que necesitan un régimen de este tipo están contados con los dedos de un par de manos, no son 800 sectores. Básicamente es energía, es minería y alguna cosa más, no es mucho más que eso. Entonces, era mucho más razonable discutir aspectos sectoriales que toda una mega ley que empezaron después las discusiones. Pero ¿qué pasa con los autos? Entonces, un auto, una terminal china se puede estar en Argentina, ensamblar partes y piezas fabricadas en Asia y entran en el RIGI, y parecía que sí, hasta que finalmente hicieron un listado positivo de sectores que entraban y lo acotaron. Mi impresión, insisto, ¿no? El tema de divisas me parece que está exagerado porque aparte generó una doble garantía. Me parece, si el país se normaliza y todos queremos que se normalice, es decir, que volvamos a tener inflación baja, que los dólares estén equilibrados, que haya un tipo de cambio único donde la oferta y la demanda más o menos se equilibran con un banco central que en todo caso evita grandes oscilaciones, pero que funciona como ha funcionado. No estoy diciendo hace 1000 años, digo, entre 2012 y 2011 tuvimos un mercado de cambios único, con alguna regulación, pero que bueno, funcionaba de esa manera, no estoy hablando hace 10 millones de años. Así que si pasa eso, uno diría, bueno, ahí el RIGI pierde relevancia. Ahora, si eso no pasa, y lo que estoy viendo con este gobierno es que no está muy apurado en salir del cepo, y estos últimos días hasta ha salido a elogiar el cepo, lo cual la verdad que me ha dejado anonadado con esto. Gracias al cepo, lo escuché otro día al secretario de Comunicación, hablando bien del cepo que evitó que la crisis de Japón nos pegara a nosotros. Raro. Pero digo, la paradoja es que en un escenario de estrés cambiario, un inversor del RIGI tiene doble garantía. ¿Por qué? Porque puede, por un lado, dejar los dólares de exportación fuera del país, es decir, puede decir, mira, digamos, un exportador de soja exportó 1000 millones de dólares, tiene que a los pocos días liquidar los dólares en el mercado de cambio y quedarse en pesos. Un exportador del RIGI, de minería, podría eventualmente no liquidar un solo dólar, dejarlos en una cuenta en el exterior, e ir liquidando de a poquito. Pero también podría, dice el RIGI, que tiene acceso al mercado de cambio, con lo cual también podría tomar un crédito en el mercado local, en un banco, y con ese crédito ir al mercado de cambio, con lo cual podría tener más dólares todavía. Que uno dice, bueno, en un contexto normal, ¿para qué los quiere? En un contexto de estrés cambiario puede ser la doble vía. Esto se discutió en el Senado, el gobierno estuvo muy poco proclive a hacer modificaciones de fondo. Lamentablemente, lo digo, pues lo discutí con algunos legisladores del peronismo, digo, se perdió una oportunidad de hacer una negociación en serio, porque se podía, dado que estaba muy pareja la votación, bueno, negociar cambios más de fondo a cambio de un apoyo más general. Pero digo, me parece que este es un problema muy cierto. El segundo que me llamó la atención es la reducción del impuesto a las ganancias. Yo les decía recién, esta discusión no es nueva, yo la tuve con inversores de energía, de petróleo, de gas licuado, de hidrógeno y de minería. Ninguno de ellos vino a pedir que le bajen el impuesto a las ganancias. Sí pedían la garantía de acceso al mercado de cambios para pagar los créditos, los intereses, los dividendos. Sí, obviamente querían no pagar derechos de exportación o tener una regla mucho más estable al respecto. Nadie dijo, no, si no me bajan el impuesto a las ganancias del 35 al 25, no puedo invertir. Con lo cual, digo, eso fue como un regalito para mí innecesario. Vuelvo al punto de partida. Bienvenida a las inversiones en recursos naturales, veamos qué le queda al país. Si no, puede ser un enclave extractivista, como pasa en muchos países de África. Y ahí viene el último punto, que es el desarrollo de proveedores. Bueno, si te voy a dar todo esto, bueno, pongamos algunas pautas. Yo no digo hacer planificación soviética, pero por lo menos decir, che, tratá de desarrollar proveedores en Argentina, que sean competitivos, nadie dice que pagues el doble o el triple lo que cuesta una maquinaria, pero Argentina tiene con qué. No somos un país que no tenga ningún desarrollo industrial, tecnológico. Hay una metalmecánica muy fuerte aquí en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. En Mar del Plata hay una empresa que está para avanzar en la producción de equipos de fractura, para el fracking. Entonces, bueno, ahí me parece que en esto el gobierno fue
excesivamente liberal. Creo que al decir, bueno, podés importar libre de arancel los insumos, lo estás poniendo en desigualdad de condiciones al sector productivo nacional, que tiene que pagar aranceles para... Digamos, si una empresa argentina quiere hacer una máquina y va a tener que importar algún insumo, paga aranceles. Las del RIGI no pagan. Es al revés, una desventaja para la producción en el país. Bueno, son cosas que me parece que ahí está el principal foco que creo que debió haber sido atendido. Y también digo, mea culpa, el gobierno anterior esta discusión la tuvo 80 veces y no la cerró. Perfectamente. El proyecto de gas licuado quedó con media sanción. Hidrocarburos, hicimos 3 proyectos de ley, no uno, 3, porque por la discusión interna que era interminable, y no se aprobó ninguno. Entonces digo, bueno, también esto es como una sobrereacción a la falta de definición en el gobierno anterior. Ahora sí. En el año 2015 se hizo la ley para el fomento de las energías renovables, donde se establecía una meta que para el año 2025 la matriz energética iba a estar en alrededor del 20%. ¿Qué tan viable es eso a día de hoy? Y si me pedís un pronóstico, te diría que va a ser otra de las cosas que no se van a cumplir. Por empezar, porque hace unas pocas semanas Camesa defaulteó algunos de los contratos de energías renovables. Básicamente, para que se entienda, la manera que encontró el gobierno, que no es que sea así original, se hace en muchos países del mundo, es decir, para fomentar la energía renovable, vamos a contractualizar la compra de energía renovable a largo plazo para fomentar los proyectos de inversión. Entonces se convierte en un proyecto de un project finance. Puedes decir, bueno, mira, ya sé que en esta zona hay buenos vientos, están medidos. Entonces, bueno, si yo sé que tengo un flujo asegurado de 5, 10, 15 años, donde Camesa me va a pagar tanto por este parque eólico o por un parque solar, bueno, consigo los inversores y se convierte en un proyecto financiero, básicamente. Eso se ha hecho, hubo algunas rondas en el gobierno de Cristina Kirchner, luego vino tuvo el Genren y ahí vino el programa de renovables del gobierno de Macri, que avanzó bastante con esto. Se frena por el programa financiero de 2018, en la crisis financiera todo eso se empieza a ralentizar. Entonces creo que dos cosas. Por un lado, estructuralmente, ese programa se frenó por problemas macro. Entonces, eso ha sido una traba. Vimos antes los números. Argentina en renovables supera el 10% y no mucho más. O sea que estamos lejos de ese 20 para 2025, el año que viene ya. Todo llega. Y en segundo lugar, esto que acabo de decir, además se agrega el mecanismo de ajuste fiscal que eligió el gobierno, donde el gobierno, como ustedes vieron este año, pasó la motosierra, esa fue una de las vías de ajuste fiscal, pero también pasó la licuadora, que es esto de reducir las jubilaciones, los arreglos públicos por efecto de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Y también otra de las vías que tuvo ajuste fiscal fuerte fue patear, desconocer o renegociar la deuda con Camesa, que es por los subsidios energéticos. Entonces, al defoltear parte de estos contratos, para mí ahí el gobierno está generando un problema, porque lo que está haciendo es resolver, entre comillas, un problema fiscal de ahora, pues le está dando una señal muy mala a los inversores, porque cuando los inversores después digan, lo llaman a ustedes para decir, che, hay una nueva ronda de contratos, y va a decir, sí, pero ese no me lo pagaron, me lo defoltearon. Hay que ver si tienen ganas de hacer un nuevo contrato de provisión de renovable. Así que la verdad que en el corto plazo te diría que soy bastante pesimista en que se pueda cumplir esta regla. Recién hace un rato cuando comentabas acerca de todos los vaivenes que tuvo la ley de hidrocarburos, que quedó pendiente, que quedó cajoneada,
Vimos después cómo fue aprobada con lo que fue la ley bases. La misma pregunta con respecto al RIGI. ¿Qué oportunidades ves que se perdieron con esta sanción de la ley base? O sea, ¿qué oportunidades pudo poner otro sector para condicionar esta reforma? ¿Y cuáles son los riesgos más grandes que ves de implementarse la ley de hidrocarburos tal cual salió ahora del Congreso? Está bien, empiezo por esto último porque hay un tema que no lo dije en la presentación y es muy importante, ¿no? También otra de las cosas que es cuál es el modelo energético que implementás, porque eh, en la reforma de ley bases hay un cambio que es muy importante, que por ahí pasó medio desapercibido, que es que cambió el esquema de prioridades de provisión energética. Es decir, históricamente Argentina tuvo un esquema donde dijo, bueno, primero garanticemos el autoabastecimiento, y cuando generamos excedentes empezamos a exportar. Y si falta energía en el mercado interno, está la posibilidad de que la Secretaría de Energía o algún operador grande diga, che, paren, mirá que si exportás eso, me quedo sin energía yo o hay algún problema. Eh, este problema en Argentina debería ir comenzando a desaparecer en la medida que Vaca Muerta y otras reservas empiecen a escalar su producción. Pero digo, esto me parece importante porque si vos haces un modelo donde decís, mira, yo me despreocupo del autoabastecimiento interno, es decir, que produzcan todo lo que quieran y exporten todo lo que quieran, es un modelo donde tu precio local es el precio internacional. Es decir, si vos tenés un operador que le da lo mismo exportar o al mercado interno, bueno, tu precio interno se va a ir al precio internacional. Y eso, en un escenario de precios altos de la energía, es una pérdida de oportunidades de desarrollo interno. Porque hay un montón de industrias, recién les hablaba al principio, ¿no? No solo las electrointensivas, un montón de industrias que usan el gas como un insumo importante, que pueden perder oportunidades. Imagínense si en Bahía Blanca se puede desarrollar un polo petroquímico que tenga el gas un poquito más barato que el precio internacional y que los insumos petroquímicos sean un poquito más baratos que internacionales y puedas tener toda una familia de nuevos productos petroquímicos que abastezcan el mercado interno y que empiecen a exportar. En Europa hay países, por ejemplo, que Turquía es uno de los principales exportadores de productos petroquímicos sin tener un polo petroquímico propio. Importa los insumos y los transforma en ese país. Acá tenemos la posibilidad de tener el insumo clave que es el gas, el polo que ya existe y tiene años de trayectoria y además nuevos anillos productivos, que para mí eso es mucho más empleo incluso que cualquier planta de gas licuado, es valor agregado. Entonces, ahí veo un tema que me parece complicado y hay que ver cómo se resuelve. Creo que es modificable, obviamente, es uno de los aspectos que creo que va a ser revisado en el futuro, porque cuando esto empiece a ponerse en marcha va a generar un montón de disturbios. Esto empezó, a ver, cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, estábamos con problemas de interno abastecimiento y exportando por gasoducto a Chile. Esto generó obviamente un ruidazo enorme. Las soluciones nunca son prohibir la exportación, es aumentar la producción interna. Pero bueno, eso, insisto, requiere un modelo regulatorio y yo creo que esto es perfectamente viable. Digamos, Argentina ya está en un punto de autoabastecimiento de gas, con lo cual todo lo que crezca para adelante puede ser exportable. Por eso me parece que esa regla me parece que puede ser problemática y además creo que es innecesaria, ¿no? No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Buenas tardes. Es muy breve la pregunta. Quería escuchar más bien tu reflexión, Matías. Agradecerte también nuevamente que estés aquí con nosotros, porque en toda la charla surgían manifestaciones muy marcadas de gobierno, ¿no? Es decir, determinado gobierno implementó, después vino el otro gobierno y dejó sin efecto, después se fue para un lado, después se fue hacia el otro.
Entonces, esto me trae la reflexión, o más bien el interrogante de qué lejos estamos como país de tener una política de Estado, ¿no? Y no políticas de gobierno que un día tenemos una mirada, viene otro gobierno, cambia la mirada, y así como crecimiento no podemos tener. Ejemplos por doquier, es decir, estábamos a punto de tener la planta acá en Bahía Blanca para licuar gas, estaba todo dado, la empresa Petronas hasta había estado visitando el puerto de Bahía Blanca, sin RIGI, y después fue la excusa de no Bahía Blanca por el RIGI. Tema hidrógeno, tenemos el ejemplo de Chile, que ha crecido mucho con respecto a hidrógeno verde, un país muy pequeño, tal vez brindando mayor seguridad jurídica a los desarrolladores, y por ese motivo se van al país vecino. Entonces, en Bahía Blanca, en nuestro país tenemos el antecedente de Comodoro Rivadavia, de la empresa Ichico en materia de hidrógeno verde, pero bueno, ahora se está trabajando con esta ley. Hay un proyecto que es de la Secretaría de Energía de la Nación, se está avanzando, se están haciendo talleres de trabajo vinculados a hidrógeno de bajas emisiones, directamente englobando verde y otros colores, y que sea el mercado, en definitiva, que sea el que elija el color. Pero bueno, mi pregunta está direccionada, Matías, ¿qué tan lejos estamos nosotros como país de tener una política de Estado y brindar seguridad jurídica a- al mundo? Y estamos lejos. Yo nunca pierdo el optimismo. La verdad que parece que en cada debate espero que haya algún aprendizaje en todo esto, ¿no? Pero me parece que eh, ahora ha vuelto una discusión que para mí está nuevamente mal enfocada, ¿no? Que es esto, hoy tenemos un ministerio de desregulación. Eh, Miren, regular, desregular son herramientas, no son fines en sí mismos. Hay sectores que necesitan regulación por su morfología y otros que no. Y otros por ahí necesitan en un momento y en otros ya maduraron y al revés, hay que irlo desregulando. Ahora, pensar que regular o desregular está bien de por sí me parece que es un error conceptual. Le pasó a este gobierno que empezó desregulando las prepagas, diciendo bueno, que el mercado defina, y a los pocos meses tuvo que retroceder porque había un aumento enorme y vio que le estaba perjudicando su propio programa económico y generando un problema serio con los usuarios de ese sistema, por decir un mercado. Acá en Argentina, nuevamente, el sector energético es el paradigma de los errores del dogmatismo. Es decir, el nacionalismo energético extremo te lleva a decir, no, bueno, todo lo hace el Estado. Y a veces no puede hacerlo todo. Si te da, es lo mejor, obvio. Si vos podés tener una YPF estatal que sea eficiente, que tenga el financiamiento, buenísimo, porque la renta petrolera se maximiza, queda en el país. Ahora, si no te alcanza con YPF, bueno, mejor es que además le abres el juego a los privados. Lo peor, lo más estúpido es importar lo que tenés en el subsuelo. Entonces, y en los 90 vino la gran desregulación energética y a los pocos años estábamos con crisis energética. Entonces, tampoco es que desregular sirvió. Sirvió para movilizar el sector. Bien. Nos autoabastecimos. Bien. A los 10 años, crisis energética. Entonces, no está bien. A eso me refiero, ¿no? Que me parece que hay que encontrar la calibración exacta y el rol de ustedes es clave en eso, porque pues, ustedes son los que escriben las normas, los contratos, los que pueden traducir, digamos, las necesidades de los gobiernos y del sector privado insisto, en normas y en contratos. Entonces, me parece que yo creo que no estamos lejos conceptualmente, pero el problema es este dogmatismo, ¿no? Y estos vaivenes que hay en la discusión. Vuelvo a decir, no es que esta discusión no existió en el gobierno anterior. Vuelvo a decir, estos planteos ya estaban. Los proyectos que están discutiendo hoy no nacieron la semana pasada, están hace años formulados, prefactibilizados. José María, el cobre, ya saben cuánto cobre tienen ahí en San Juan. Estaban esperando algo que digan, che, bueno, voy a pedir 1000 palos verdes en la bolsa de Toronto. Bueno, necesito
saber cómo los voy a pagar. Algo tan simple como eso. En Chile esa discusión no existe. Tienen estabilidad macroeconómica y saben que cualquier inversor que tiene que pagar va al mercado de cambio y paga y se acabó la historia. Bueno, estas son las cuestiones que creo que hay que discutir. Digo, a ver, no es mucho lo que hace falta. El problema es que para nosotros eso poco es mucho. Ese es el problema. Pero digo, no es tanto decir, che, tener un país ordenado donde haya contratos, donde un inversor tenga la garantía de pagar los intereses, capital y dividendo. Una pavada. Bueno, nos cuesta. Por eso digo, es una cuestión más ideológica, dogmática y política que de conceptos. Buenas tardes. Una consulta, ¿cómo ve esta como la conciliación que tuvo nuevamente con este acercamiento a China para el tema de la represa y la posibilidad de fomentar el desarrollo del lazo, de este lazo internacional para otros desarrollos en las cuestiones energéticas? Complicado, lo veo. A ver, China es una economía muy potente, una locomotora, y allí, digamos, el peso de la mirada estratégica, política, es muy importante. La construcción, lo que China está buscando hace tiempo es construir lazos estables, confiables en diferentes lugares del mundo. Lo de Milei fue muy problemático por la verborragia, por el posicionamiento. Los chinos en ese sentido también son muy institucionales. Vos fijate que en julio tenían la llave de no renovarles el swap y los ponían contra las cuerdas. Tampoco iban a hacer eso. Los chinos tampoco iban a querer quedar públicamente como los que desataron una crisis cambiaria en un país que consideran un socio importante. Pero para lo otro, que es importantísimo, ¿no? China tiene una. La verdad que hace un par de días estaba haciendo una presentación sobre comercio exterior, sobre exportaciones y potencial exportador para un grupo de empresas. Y después de un rato de ver, me quedé reflexionando porque veía que todo el potencial argentino exportador va para Asia. Es decir, es China, es la India. Sí, bueno, ¿qué pasa con todo el complejo sojero? Bueno, de aceite de soja es la India. ¿Qué pasa con energía? Es China. Y acá estamos discutiendo un acuerdo con la Unión Europea que no nos compra nada, nos compra cada vez menos. Es un continente maduro, que los sectores que nosotros queremos exportar, ellos los protegen, que los que nosotros queremos desarrollar, ellos nos quieren competir. Creo que hay una falta ahí de conocimiento profundo y de entender las relaciones internacionales con pragmatismo, porque la verdad que en general lo que ocurre a nivel económico internacional es esto, es decir, che, ¿quién me puede dar financiamiento para represas? Y la verdad que los que aparecieron fueron los chinos, que también tienen sus problemas, porque bueno, hubo problemas de ingeniería en esas represas que quedaron ahí a medio hacer y también con problemas de avance aquí. ¿Quién está dispuesto a invertir en electromovilidad? ¿Elon Musk o los chinos, aquí en Argentina? Son discusiones que, insisto, ¿no? que más allá de la ideología, después cada uno tendrá su ideología, te gustará más o menos, bueno, lo que digo es, lo que te tiene que definir tu forma de relacionarte con el mundo es tu proyecto. Si vos no tenés proyecto, y bueno, como decía Séneca, aquel filósofo político del Imperio Romano, no existe el viento de cola para el que no sabe a dónde va. Entonces, si vos sabes a dónde vas, se ordena sola la discusión. Entonces harás cosas con los chinos. Cuando venga a Estados Unidos y se enoje, le dirás, está bien, vos querés, te interesa el tema, bueno, vos qué inversión vas a financiar, qué préstamo podés dar. Y ahí se va ordenando la discusión. Ahora, si vos no sabés qué querés y decís que vengan los capitales, no sabes de dónde, en un mundo que ha cambiado, o este mundo de ahora, el de la pospandemia, de la guerra
entre Estados Unidos y China no es el mundo de la globalización triunfante de los 90 o los 2000. Entonces, digo, acá hay un problema serio. Creo que en ese sentido, vos mirás con quién se peleó el presidente y son con todos los países que más necesitamos tener vínculos más fuertes, donde hay más potencial económico. Y donde la verdad que los estados son importantes. Es decir, no es cierto que el sector privado defina todo, como tampoco es cierto que el sector público defina todo. Entonces, hoy hay una combinación de intereses y ha regresado la competencia entre estados, que era algo que parecía un poco más porque ha cambiado el mundo, porque es un mundo donde le ha ido muy bien a China y a Asia en general, le ha ido muy bien a las grandes corporaciones y las élites de Estados Unidos y Europa, y está la clase media europea y estadounidense estancada y muy enojada. Pero aparecen las discusiones, que los inmigrantes, ahí empieza esta agenda de la nueva derecha o la ultraderecha, como la quieran llamar, que buscar chivos expiatorios frente a algo que ha cambiado. Entonces, make America great again, vamos a hacer que América vuelva a un pasado que no vuelve. Podrá hacer otra cosa, pero eso que pasó ya no vuelve. Entonces digo, en ese escenario, sin duda creo que China es un capítulo importantísimo. Y eso requiere tampoco hacer la otra, ¿no? Porque después escucho gente que dice, no, hay que romper con Estados Unidos en Europa, hay que hacer un bloque contrahegemónico, los BRICS. No, hay que tener relaciones con todos los bloques. Ahora, desde la búsqueda del beneficio nacional. Y ahí la búsqueda es esta, es quién puede darle mayor inversión a nuestros recursos naturales agregando valor, generando contenido, desarrollando cadenas productivas. ¿Quién puede lograr que nuestro litio no solo sea un producto de exportación, que está muy bien, que Argentina exporte como exporta hoy carbonato de litio para las baterías, sino que además haya proyectos automotrices que hagan que Argentina tenga toda la cadena del litio junto con Brasil y con Chile? Bueno, esa parece que es la discusión que está ausente hoy en Argentina. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos la participación. Bueno, al Colegio de Abogados por el espacio brindado y al doctor Culfas por su generosidad y su presencia aquí en la ciudad en esta tarde. Muchas gracias.